Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Tertulia Biosfera Televisión, entrega de este jueves 22 de septiembre, una jornada en la que hablaremos hoy con Marcial Martín Bermúdez, que fuera trabajador de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, y Xavier Verdaguer, emprendedor en serie, que ha impulsado una iniciativa que ayer culminó presentándose en los Jameos del Agua y que tiene una pinta espectacular y que enseguida vamos a conocer. Tendremos también tertulia política en la jornada de este jueves, y antes de todo ello, las noticias de este día, empezando precisamente por ese acto en Jameos del Agua denominado Palabras Mayores. Ese es el proyecto que se presentó ayer y cuyas imágenes se están viendo ya en estos instantes. Se trata de un proyecto audiovisual de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, una serie de vídeos de corta duración que los visitantes podrán descargar a través de un código QR para descubrir cada centro turístico a través de los ojos y de la voz, de los recuerdos de personajes estrechamente vinculados a los centros, como Marcial Martín, José Manuel Onieva, Jesús Fontes, Ildefonso Aguilar, Gregorio de León, Federico Padrón, Esteban Armas o Antonio Ramos y Ana Pérez, entre otros. Es el nombre, Palabras Mayores, de la idea con la que Carolina, Mateo y Marina, alumnos del Colegio San Patricio de Madrid, coordinados por su profesor Juan, se impusieron en el Audi Creative Challenge, un concurso de innovación tecnológica organizado por esta firma de automóviles. El premio era viajar a Lanzarote durante 3 semanas para aquí desarrollar la idea de lo que querían hacer con el proyecto que cada uno había presentado, y clausuraron en los Jameos del Agua. En el acto de clausura, el consejero delegado de los centros, Benjamín Perdomo, que estaba invitado simplemente a clausurar el acto, cuando vio que lo que pretendían los 3 chicos y su profesor era hacer algo, un proyecto para que los jóvenes de hoy no perdieran la noción y la memoria de personas mayores que han dejado huella en sitios así en general, dijo, pues esta es la oportunidad de que el proyecto se desarrolle en Lanzarote y con las personas que participaron en la construcción de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y dicho y hecho, 9 vídeos que ya se pueden ver en distintos idiomas, además, mediante el cual que podrán escuchar de viva voz de estas personas que están viendo la historia de la construcción de cada uno de los centros turísticos. Hombre, es como si, para entendernos, aunque no hace falta explicarlo, como si hoy en día tuviéramos la oportunidad, lo que ocurre que es imposible porque no existía esa tecnología en aquella época, de que alguien que construyó el Partenón en Atenas o las pirámides en Egipto explicara en un vídeo cómo fue colaborar, entre comillas, con los faraones egipcios o los griegos para construir esa magna obra. Desde luego nos encantaría poder hacerlo. Bueno, pues las generaciones futuras podrán escuchar de viva voz de aquellos que construyeron los centros turísticos, escucharles cómo se hicieron esas auténticas maravillas que aquí tenemos. Bueno, por otra parte, la jornada de hoy nos deja también el final de las reuniones que la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha mantenido con con todos los ayuntamientos de la isla, los representantes municipales, para mostrarles el plan de sostenibilidad turística que contempla una serie de propuestas de mejora y cualificación de la oferta turística que se van a ejecutar en un plazo de 3 años, entre el 22 y el 24. Lanzarote, la energía de la tierra, que así se llama, fue el único proyecto de Canarias, entre 22 presentados, que eligió la Secretaría de Estado de Turismo de entre las 42 presentadas por las comunidades autónomas de España al programa de planes de sostenibilidad turística en destino. Casi 5 millones de euros financiados por el Cabildo, el Gobierno de Canarias y España para hacer realidad esta iniciativa y marcar la pauta para que Lanzarote crezca en todos los sentidos. Y lo que no deja de suceder es la llegada de embarcaciones, de barquillas procedentes del continente africano. En estas últimas horas se ha vuelto a repetir la imagen. Una de ellas ha llegado hace escasos minutos al litoral
de los jameos del agua. Estas son imágenes de archivo de la llegada de una de estas embarcaciones. Es una imagen que se está repitiendo con cierta asiduidad, más de un centenar de pateras ya desde que comenzara el año 2022. Afortunadamente no hay que registrar ningún daño entre las personas migrantes que han llegado en las últimas horas, tan solo un traslado a centro hospitalario. Y en el sur, ayer les contábamos que el Ayuntamiento de Yaiza sigue poniendo en valor y a través de pequeñas historias los lugares singulares del municipio, con las salinas de Janubio. Bueno, pues ya el libro está en los centros educativos del municipio. Daniel Medina, el concejal, fue el encargado de repartir en el CEIP de Playa Blanca y entre más de 500 niños y niñas, y demostrar también el interés del profesorado por la utilidad de este nuevo material de lectura. El Ayuntamiento ha publicado ya Yaiza en el Rubicón, Yaiza y el Camino de Uga, y ahora Yaiza y el fantasma de las salinas, cuya historia poética seguro que va a encantar a los escolares del municipio. Y sin salir de Yaiza, se avecina teatro en la calle. Vamos a ver el spot que lo anuncia y después estamos ya en la entrevista. Yaiza, una historia sepultada. Los esperamos el día 24 de septiembre a las 6 de la tarde, punto de encuentro Plaza de los Remedios. Teatro callejero, caminando por Yaiza. Bueno, pues tiempo de entrevista ya y vamos a partir de la presentación anoche de Palabras Mayores. Así se llama el resultado de un trabajo con el que podemos hablar con nuestros invitados de hoy, Marcial Martín Bermúdez. ¿Qué tal, Marcial? Muy buenas. Y Xavier Verdaguer. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes y muy bienvenidos ambos. Ahora les presento con más profundidad. Antes les digo que Palabras Mayores, sobre el que podemos ir viendo imágenes a lo largo de la charla, digamos que técnicamente son 9 vídeos de muy cortita duración, en el que otras tantas personas explican en qué han consistido su trabajo, de manera muy resumida, ¿verdad? Vídeos que se podrán descargar mediante un código QR cuando visitemos los centros de arte, cultura y turismo, cualquiera de ellos, con el móvil, que va todo el mundo ahora con el móvil, pues llegaremos allí, descargaremos el QR y nos aparecerá una persona, Marcial Martín, entre esas 9, explicando en qué ha consistido su participación en ese lugar. Técnicamente, digamos que es eso. Ahora, eso engloba la esencia misma de Lanzarote, digamos, ¿no? y la manera en la que, de ser una isla pues prácticamente deprimida, no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de la autoestima, del residente, de exportadora sin fin de mano de obra hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Uruguay y demás, que de repente, junto con la llegada del agua, no lo olvidemos, en el 64 de la desaladora de los hermanos Díaz Rijo, cambió radicalmente el panorama. Estamos, por tanto, ante algo absolutamente profundo y que quizás está muy complicado poder transmitírselo a ustedes, ¿no? ¿Y de dónde parte esto? Bueno, pues parte de una iniciativa de Audi Creative Challenge, se llama, que es un proyecto educativo y social dirigido a estudiantes de la ESO de toda España, ESO, bachillerato, ciclos formativos, grados medios y demás. Se trata de potenciar el valor de las ideas creativas y fomentar actitudes innovadoras entre los más jóvenes. Por tanto, segunda cuestión interesantísima de todo este proyecto del que estamos hablando, ¿no? Y de la mano de un equipo de expertos liderado por Xavier Verdaguer, que es un emprendedor en serie y que de la mano fundador de Imagine Creative Center en Silicon Valley, en San Francisco, que es donde reside,
que es partner educativo de Audi, pues un equipo de jóvenes, de 3 alumnos de 15 años, muy jóvenes, todos ellos, y de su profesor, pues crearon Palabras Mayores, ¿no? Carolina, Mateo y Marina, junto con el profesor Juan. Xavier, es así, ¿no? Como empieza todo. He tratado de explicarlo lo más resumido posible, pero no es fácil, ¿no? La tarea es liderar, guiar a unos jóvenes a desarrollar ideas, innovación, proyectos, ¿no? Correcto, este concurso ya vamos por la 8ª edición y cada año se invita a jóvenes de toda España a que aporten creatividad a resolver problemas sociales. Y el ganador de la 6ª edición fue precisamente este equipo, el de Carol, Mateo y Marina, con su profesor. Y el premio, porque ellos ya tenían la idea de hacer algo para preservar el conocimiento de personas mayores, personas que tuvieran mucha experiencia en algún ámbito, ¿no? Y preservarlo en formato vídeos, de fácil acceso con un código QR, que ahora nos hemos acostumbrado en la pandemia a usarlos. Ese equipo ganador obtuvo como premio incubar el proyecto, desarrollarlo precisamente aquí en Lanzarote, con lo cual pasamos el verano del 2021, todo el mes de julio, aquí en la isla, en ese entorno tan inspirador, trabajando con ellos, desarrollando la idea, mejorándola. Sin saber, efectivamente, que el fin último iba a ser centros turísticos y personas, que ahora hablaremos de ellos, sino simplemente los pibes, ¿no? Dijeron, Sí. Nosotros queremos, me parece ya un punto de partida espectacular, nosotros queremos que permanezca la memoria de las personas mayores en algo que han hecho y que, ostras, lo podamos seguir viendo y se perpetúe en el tiempo y tal. Sí, aquí la magia pasó el 20 de julio, cuando ellos presentaron la idea en el auditorio de los Gemelos del Agua como fin de todo el programa, y ahí el consejero Benjamín, que estaba presente para hacer la bienvenida al acto, escuchó la presentación, le gustó y dijo, chicos, esta idea que tienen ustedes deberíamos aplicarla para preservar el conocimiento de aquellas personas que trabajaron en los centros de arte y turismo de Lanzarote, para que cuando los visitantes vean estas obras, no solo las disfruten tal como han quedado, sino que conozcan cómo se hicieron y todo el esfuerzo que conllevó obtener este resultado. Claro, aquí era simplemente, ustedes presentaban el resultado final y el fin de proyecto en el Auditorio de Gemelos del Agua, como lo podrían haber representado en el Cursal de San Sebastián o en el Palau Sant Jordi en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y les cuadró justamente eso, y a partir de ahí, efectivamente, ligado de una manera espectacular, personas mayores, palabras mayores, preservar la memoria de un lugar que, fíjate, cuando conociste ya de dónde vienen los centros turísticos, qué son, a las gentes, etcétera, lo verías también más que claro, ¿no? Sí, porque, claro, es la joya de la isla, ¿no? Estos centros, esta red de centros es maravilloso. Yo como visitante también, pues te quedas maravillado. Pero lo interesante a partir de ahora es poder conocer cómo se ha llegado aquí, ¿no? Cómo fue ya hace muchos años que se pudo hacer esta obra y cómo fue también el trabajo de este gran visionario César Manrique junto a todo el equipo, se puede hablar de muchas más personas, pero sobre todo es poner en valor el gran esfuerzo, el gran entusiasmo, la gran pasión y determinación de muchas personas que con este liderazgo de César Manrique fueron capaces de construir todo esto en momentos donde pues, no había mucha maquinaria ni recursos, ¿no? Y que fueron muy pioneros. Yo creo que es maravilloso que los visitantes ahora a los centros puedan conocer cómo se llegó ahí y la historia de las personas que hay detrás de la obra. Y claro, y ahí entroncamos con Marcial, trabajador de los centros de arte, cultura y turismo, pues desde que eras pibe, ¿no? Desde una adolescente, luego terminó dirigiendo los centros en una época, y ahí efectivamente nos encontramos de un lado la necesidad efectivamente de que se conozca de dónde venimos, qué fue aquello, de dónde estábamos antes de todo esto, de preservarlo, de transmitirlo y de dejar en herencia el orgullo de pertenecer a una red de centros públicos que nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero por otra parte, Marcial, la humildad y la modestia del propio trabajador de los centros de arte y cultura que nunca fue consciente de estar cambiando la vida de absolutamente nadie, y aunque así fuera, que ha sido así, pues tampoco le da mucha importancia, ¿no? Sí, efectivamente, yo me siento satisfecho de haber entrado en el Cabildo con apenas 13 años de botones, en el año 62. Don José Ramírez, el presidente, que es, digamos,
la cabeza visible, ¿no? El vértice de toda esta realización, había entrado en febrero del 60. Y bueno, pues estuve 2 años en el Cabildo y iba mucho a la Cueva de los Verdes, que ya en el 63 empezó a construirse, a acondicionarse. Y yo iba de vez en cuando porque yo sabía que algo estaba pasando, pero no entendía mucho por qué, era muy joven, pero intuía que algo grande iba a pasar en Lanzarote. Bueno, pues terminada la Cueva de los Verdes, se pasó todo el equipo a los Jameos del Agua, con César Manrique al frente, aunque él tenía la residencia en Nueva York, pero venía con muchísima frecuencia a Lanzarote, dejaba las directrices artísticas, en este caso a los realizadores, Jesús Soto, Luis Morales, y cuando venía lo quería absolutamente todo en su sitio, todo ordenado, porque él nunca hizo un proyecto. César nunca hizo un proyecto. César lo que hacía era un dibujo. A veces te hacía de una misma cuestión de diseño 6 o 7 dibujos y luego era tremendamente difícil saber cuál era el que había que aplicar, porque todos eran buenísimos, ¿no? Bueno, pues trabajar en esa zona de los Jameos del Agua, luego el resto de los... Para mí fue una satisfacción enorme, fue una alegría, porque todo el personal estaba vinculado, ¿no? Estaba emocionado con participar en algo que estábamos seguros que iba a ser algo grande para la isla, que iba a transformar económicamente y la sociedad de nosotros. Y decías algo importante. ¿Eso se veía o te creías a Manrique? Porque es que Manrique te decía una cosa y te la acababas creyendo, aunque fuera muy disparatada. Quiero decir, claro, venimos de un lugar donde apenas había vuelos, el agua recién estaba llegando. Si Tenerife y Gran Canaria ahora miran para otro lado muchas veces, en aquella época no te quiero ni decir, ¿no? El hecho de que viniera el hecho de que pudiera haber una persona que viajara a Lanzarote sin haber estado nunca en Tenerife o en Gran Canaria, Sí. Era impensable. O sea, era impensable, y ahora hay muchísimas que a lo mejor no han estado nunca en Gran Canaria y aquí, etcétera, etcétera. Pero me refiero que veías claro decir, bueno, ya con esto y el agua, aquí los campeones del mundo, o era Manrique que te decía que va esto... Bueno, claro, no, ni siquiera el propio presidente del Cabildo entonces lo tenía claro, ¿no? Porque estábamos en una isla económicamente muy deprimida, en la que se daban circunstancias en el sentido de que don José Ramírez, como presidente del Cabildo, con una psicología muy propia, la realización, acondicionamiento, la obra de la Cueva de los Verdes, que fue la primera, y luego los Jameos del Agua, las escondió a la sociedad. Para que nadie tuviera la posibilidad de crear una opinión negativa en algo en la que él y César Manrique y todo su equipo estaba convencido que era el futuro económico de la isla. César era una persona muy vitalista, era una persona arrolladora en la que le encantaba la vida, era un hedonista. Él hablaba mucho de que la vida había que vivirla, por eso en el vídeo yo hablo de la vida, ¿no? Y de las sensibilidades ocultas que afloran. Y César Manrique lo que irradiaba era entusiasmo, ilusión, ganas. Y nosotros, todos cabuqueros, carpinteros, electricistas, personal de hostelería, jardineros, etcétera, estábamos como una especie de grupo en el que creíamos a pie juntillas que se estaba haciendo algo que iba a transformar la isla de Lanzarote. Yo decía anoche a Xavier ahí en Jameos, digo, es que Manrique innovó en muchos aspectos, incluso en el coaching, ¿no? Porque era uno de los primeros coach que hubo, pero que ahora lo sigue. El mejor. Es así. Tú que vienes de un mundo de Silicon Valley, o sea, que a nosotros nos pillas un poco lejos, y también lo decíamos anoche, ¿no? Del Big Data, de las estadísticas, de esto, del otro. El bajar al terreno de las personas y del alma, hablar de algo intangible, como es el alma de un lugar y de las personas que te cuentan, ¿qué ha supuesto? ¿Qué supone? Mira, haciendo una comparación en lo que supone Silicon Valley, el mundo de la innovación, ¿no? Y de lo que se hizo aquí fue tremendamente innovador y pionero en su momento, ¿no?
Y al final, una gran lección que yo saco, sobre todo del testimonio que Marcial y sus compañeros nos entregan en estos vídeos, es lo importante que son las personas. Esto va de personas. Porque tú tienes... César tenía la visión, ¿no? Y él era capaz de ver cosas que otros no veían. Pero luego tenía cosa mucho más importante, que era capaz de transmitir este entusiasmo para que la gente le siguiera. Esto para mí es lo más difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues, ¿no? Y creo que en los vídeos se entrevé muy bien cómo era este liderazgo, ¿no? Una persona que ahora conocemos que era cercana, que hablaba a la gente por su nombre, que cuando alguien hacía muy bien le animaba, está haciendo súper bien, venga, sigue así y tal. Ese entusiasmo que era capaz de transmitir, creo que es lo que hizo que personas como Marcial y muchas trabajadoras fueran capaces de convertir esta visión en la realidad, en lo que ahora ha sido, ¿no? Es una gran lección para todo este tipo de coaching o de liderazgo. Manrique, bueno, anécdotas miles, pero Manrique lo que también hacía de vez en cuando, en una época bastante a menudo, era llamar a los programas de radio por la mañana, interrumpir la emisión y echar la bronca en antena a los alcaldes que se habían pasado en no limpiar no sé qué, o en permitir que la carretera fuera por no sé dónde, o en hacer que creciera la saulaga, o permitir que creciera la saulaga. Y eso era así. O sea, llamaba a Agustín Acosta por la mañana y le decía, Agustín, es que he escuchado a X alcalde y no se puede permitir porque... ¿Te acuerdas? Sí, porque César era un líder social. Tenía una autoridad no solo ya en la sociedad, que lo queríamos como si fuese el padre, sino que también ejerció una autoridad en el empresariado, en los emprendedores, en los inversores, y de alguna forma esas inversiones tenían que ir en la dirección, bajo el punto de vista de la arquitectura popular, bajo el punto de vista de la belleza, bajo el punto de vista del diseño, la estética, como de César Manrique. Porque una crítica de César Manrique significaba que se pusiera en entredicho obras tan importantes, incluso como hoteles, donde había una inversión importantísima. César es de las personas que seguramente le ha hecho un bien a Lanzarote increíble, increíble. Y como tú decías, ser de Lanzarote antes de los años 60 significaba no tener la autoestima muy elevada, ¿no? Porque era una isla muy pobre, dependiente de la agricultura de secano, de los roncotes o marineros que se iban a África 6, 7, 8 meses, malviviendo, etcétera, etcétera, y que venga don José Ramírez y esta persona y transforme todo, es algo espectacular. ¿Qué importancia tiene para ti, Marcial, y para la gente de tu generación, para los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, para los más talluditos, ¿no? Que exista esto, que estos jóvenes hayan, o que se haya hecho realidad estas palabras mayores por parte de los centros turísticos y que la memoria de todos ustedes pueda estar ahí, que lo está a través de otras muchas cuestiones, ¿no? A través de los documentales, de la propia Fundación César Manrique, que se encarga de preservar y transmitir el legado de César y demás, pero de dejar que las nuevas generaciones de trabajadores de los centros y que la población en general nos enchumbemos de eso, sepamos que estamos ante algo distinto, absolutamente distinto. A mí las 4 personas, los 4 jóvenes, jovencísimos por cierto, que salieron en el vídeo, a mí me llamó muchísimo la atención porque con 73 años, 74 dentro de un mes, conecté perfectamente, inmediatamente con esas personas. Sobre todo por su mensaje, por sus ganas de hacer las cosas, por transmitir con humildad y con una inteligencia que conectaba contigo inmediatamente. A mí me parece que el proyecto es de una importancia vital para apuntalar lo que es la filosofía a través de la cual se construyeron y se crearon los centros. Anoche tuve la oportunidad de dirigirme a los trabajadores brevemente y siempre se ha hablado en la isla de los 5 magníficos, que todos sabemos quiénes, don José, César Manrique, Soto, don Antonio Álvarez como vicepresidente y Luis Morales. Pero falta una pata, que es la pata de los trabajadores. El 6.º miembro
somos los trabajadores que hicimos posible con esfuerzo, con abnegación, con ilusión, con emociones, construir o participar en la construcción de ese. Incluso participábamos en algunas cuestiones estéticas y algunas cuestiones de diseño artístico, que se lo planteábamos a César, y algunas cosas las aceptaba como algo increíblemente realizable en los centros. Por ejemplo, el pavimento de los Jameos del Agua, que son tacos volcánicos traídos del exterior como si fuese un puzzle, es una idea de Antonio, el brazo de hierro, no me acuerdo el nombre. Sí, ¿Antonio Ramos o Gregorio? No, Gregorio de León. Gregorio Antonio. Gregorio de León Barrio. Gregorio de León. Antonio no había llegado todavía. Estamos hablando de los años 64, 65. Bueno, pues cuando se le planteó a César Manrique, porque el pavimento iban a ser unos grandes lajones, unos grandes volcánicos, muy irregulares, y cuando se le planteó a César Manrique la idea de trasladar esos tacos numerados como si fuese un puzzle, que se colocaran y no hubiese absolutamente nada visible de cemento, César Manrique, cuando le pusieron, yo estaba allí, un paño de 1 metro cuadrado aproximadamente, empezó a bailar encima y agradecer a la gente la idea. O sea, es cómo nos involucramos en el diseño, no, en el momento, ¿no? En el nacimiento de esa cuestión, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir terminando ya, porque el tiempo apremia, y seguiremos hablando de esto. Tenemos más invitados la semana que viene, porque creo que es necesario que se conozca bien en profundidad, ¿no? Pero volviendo al origen, Xavier, claro, el certamen, sí, efectivamente, potencia el valor de ideas creativas, de actitudes innovadoras y demás, pero uno se imagina, relaciona Audi, innovación, jóvenes y tal, y dices, pues lo más normal es que vengan los jóvenes y te digan, no, un microchip que va implantado en el móvil para que nada más mirar el móvil y me traiga ya lo que quiero, lo que deseo. O sea, encontrar a jóvenes que digan, no, quiero que la tecnología me conecte con los mayores. Os quedaríais también un poco flipados, ¿no? Sí, pero intentamos transmitir esto. Primero, la innovación no tiene que ser tecnología. La tecnología es una herramienta para que esta innovación salga adelante. Pero lo que intentamos transmitir, y ahí está nuestro método formativo a los jóvenes, que dura varios meses, es identifica un problema o algo que quieras mejorar. En este caso estamos perdiendo un conocimiento extraordinario de personas que tienen muchas experiencias, anécdotas, vivencias, y lo queremos preservar, ¿no? Y ahí está la gran innovación, ¿cómo podemos preservar? Y luego la tecnología sí, te ayuda, ¿no? Y ellos la dominan, claro, son nativos digitales. Oye, ponemos un QR, hacemos unos vídeos y que salgan ahí en varios idiomas. Pero es la herramienta. Para mí lo importante es que... Y también yo creo que esas nuevas generaciones, y también inspiradas por vídeos como los que hemos visto ayer, ¿no? O mensajes como los que dio Marcial en su cierre del evento de ayer, yo creo que también suben con unos valores que tenemos que ir inculcando, pero que me gustaría recoger, sobre todo los que se han dicho, ¿no? Que era esto de la cultura del esfuerzo, la preservación de la naturaleza, el tratar bien la naturaleza en un momento donde tenemos tan cuestionado la sostenibilidad del planeta. Y sobre todo, y a mí este es un mensaje que yo me quedé y que creo que está muy patente en los vídeos, pero también lo han demostrado los jóvenes, es este amor por el trabajo bien hecho. Sí, total. Que esto se queda muy de manifiesto. Es tal que así, Xavier, ha sido un placer, muchísimas gracias. Marcial, ha sido un placer reencontrarte en este caso, y seguro que a partir de aquí seguimos hablando muchas veces. Gracias. El placer es mío, y saludos a los trabajadores y trabajadoras de los centros. Desde luego que sí, muchas gracias. Enseguida, tertulia política para hablar también de esto, porque es muy necesario continuar hablando de eso, y que los partidos políticos pues también efectivamente sepan cuál es el camino por el que nunca debemos de desviarnos. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de esta conversación, de la que tendríamos que tener más de estas y bastante más a menudo para no
olvidar justamente de dónde venimos y qué supuso todo aquello, porque probablemente no estaríamos aquí ni hablando de esto si no se hubiese producido aquella auténtica revolución de los centros de arte, cultura y turismo, guiados por Manrique, con Pepín Ramírez y con todo el equipo, los 5 magníficos, los 6 magníficos, como bien apuntaba Marcial Martín Bermúdez ayer, si se incluye a los trabajadores de los centros turísticos, junto con la llegada naturalmente del agua, de la desaladora. Confluyó todo en la misma época y nos cambió la vida absolutamente a todos, fundamentalmente a los que estaban vivos ya en aquella época y a partir de ahí al resto de generaciones. Vamos a saludar a quien nos acompaña a esta hora de la tarde para completar el puzzle y el mapa de hoy. Carlos Espino, Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y que fuiste, perdona que te lo recuerde, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. No tengo que perdonar que me lo recuerdes, al revés, lo agradezco mucho. Ahora te digo por qué. Porque fue una experiencia maravillosa. Conocí en profundidad unos centros que conocía desde fuera y los conocí por dentro. Y tuve el enorme placer de sentir a diario el espíritu de la plantilla de los centros, que es una plantilla que se considera orgullosa de trabajar donde trabaja, que tiene un compromiso que va más allá del vínculo contractual que podemos tener cada uno con la empresa. Es totalmente normal que se encuentre uno con ellos y hagan una sugerencia para alguna cosa, se quejen de alguna que está mal, recuerden alguna anécdota relacionada con el tema, y eso es impagable, eso tiene una fuerza enorme. De hecho, esta mañana cuando felicitaba a Benjamín, porque anoche me fui, según terminó, no me pude quedar, esta mañana felicitaba a Benjamín y le reconocía una cosa: mi enorme envidia por no haber sido yo el que hiciera eso. Fantástico, me quito el sombrero. Saludamos a Kiko Aparicio del Partido Popular. ¿Qué tal, Kiko? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si llega el tren a tiempo, pues se incorpora Ángel Domínguez, que viene del sur, de Coalición Canaria, y no lo disculpamos porque a veces le surgen cosas de última hora, es lo que tiene el estar gobernando y en proceso además de elección de candidaturas que está Yaiza en estos días, Coalición Canaria Yaiza, igual que Coalición Canaria en todas partes. Tú no has tenido vínculos así con los centros, ¿no? No has estado en tu corta carrera, de momento todavía corta carrera política. No he tenido vínculos con los centros de arte y cultura. Los conozco y sí, y perfectamente, pero no tengo vínculo alguno referente a lo que es la gobernabilidad o el reconducirlos y llevarlos y tenerlos en buen puerto. De ahí no tengo experiencia ninguna. A mí me parece No conozco las entrañas de los centros. Me parece esta iniciativa maravillosa y ojalá funcione bien y se implemente más. Hay otras muchísimas personas que pueden contar su experiencia en los centros de arte, cultura y turismo, y es recordar cómo se construyeron estas joyas. Son nuestras pirámides o nuestra Torre Eiffel, nuestra Torre de Pisa, es nuestra gran joya que nos ha dado a conocer en el mundo, y que haya personas que nos puedan contar no solamente cómo se construyó, decir, no, quité una piedra y la puse aquí, sino el espíritu con que se hizo, ¿no? Y el mensaje de Manrique y ese orgullo de pertenencia a algo que trasciende de ser un rollo mercantil, una empresa. ¿No? Es algo, en fin, bastante más poderoso y que ha cambiado la historia de Lanzarote y los lanzaroteños. O sea, que estábamos en blanco y negro y pasamos de repente al color y ahí seguimos, ¿no? Claro, y tenemos que pensar que la potencia que tiene es tanta que todavía a día de hoy cualquier persona que conozcamos que visita Lanzarote, de lo que nos hablan de los centros. O sea, evidentemente las playas valiosas, el clima fantástico, muy bien conservado el paisaje, todo lo que queramos, pero esa especie de resumen final de lo más que le impactó, de lo más importante, lo que más asombro le produjo, siempre aparece en los centros. Y además en muchas ocasiones con algunas anécdotas curiosas. El otro día hablaba con alguien de la estructura de la comunidad autónoma que estuvo aquí este verano, y cuando hablaba de las montañas del fuego, me decía cómo le asombró que el personal, con aquello llenísimo, cómo corrían por el parking para decirles dónde estaba el hueco libre y que se movieran como a velocidad, o cuando iban caminando que de repente algún empleado les paraba y les decía, pero ya vieron esta parte de aquí o vieron la de allá, y todo eso en verano con unas cifras de visitantes brutales. Es decir, que
evidentemente, y eso no se puede discutir, el entorno natural, la mano maestra de César, o sea, todo eso es real, pero todo eso tiene una compañía que es una estructura humana que hay alrededor, que oye, es que hace que la visita sea agradable, porque hasta el sitio mejor del mundo, si te atienden con malos modos o no te atienden con la cortesía adecuada, pues la visita no es igual de satisfactoria. Y yo invitaría, como lo hago con cierta frecuencia, porque no me queda más remedio que acercarme por alguno de los centros, yo invitaría que a veces cuando vamos tengamos esa mirada, no vayamos al centro, vayamos a ver cómo funciona, y mientras estamos en la cola, escuchamos hablar a los taquilleros o taquilleras las explicaciones que dan, o nos fijemos en cómo atiende la gente en las cafeterías, y nos daremos cuenta de que tenemos una joya en nuestras manos, ya digo, no solo por la obra que hemos heredado de César y Pepín Ramírez, sino por cómo siguen funcionando, gracias a Dios, a pesar de los intentos de algunos por cargarse ese espíritu y demonizarlos y todo lo contrario. Es que eso es lo que decía yo al principio que te iba a recordar, pero estaba viendo estas imágenes. Uno de los hombres que con sus propias manos ayudó a construir Jameos del Agua, ¿no? Y a vaciar el auditorio y a hacer la piscina y a cargar piedras y a romperlas. Además se llama Brazo de Hierro, ¿no? Pues fíjate cómo cambian los tiempos. Hoy, si nos pasara esto, pues seguramente nos acordaríamos de los muertos del que nos manda a romper una piedra, ponerla de aquí para allá, de allá para acá, con todo lo que pesan. Y eso que hoy hay carretillas eléctricas con motor y tal. Pues en aquella época no solamente no se quejaban, sino que se hacían ripios, y se hacían versos. Pues nada, que veía mano de hierro pues porque me dan el marrón y no sé qué. Bueno, en fin, es efectivamente otra historia. Pero te decía, perdona que te recuerde, que fuiste responsable de los centros turísticos, porque esta semana, de nuevo, Pedro Sanginés ha insistido, a pesar de denuncia falsa que hubo contra ti y otras muchas personas, y que al final de todo ello se resultan todos absolutamente absueltos, como ha quedado demostrado. Sanginés insiste que ahí hubo un mal negocio, que se repartió el dinero no sé quién. ¿No se harta uno de escuchar esto? A estas alturas ya lo que diga Pedro Sanginés, a mí particularmente me importa muy poco. ¿Por qué? Porque va a tener que decirlo en otros sitios. Ahora tendrá que ir al procedimiento que interpuso la hija de Antonio González a coger y decir todas esas cosas que está diciendo, y ahí las valorará un tribunal, porque no nos olvidemos, aunque él intenta siempre desviar la atención y habla que él no puso la denuncia, además, incierto, no fue el primero en ponerla, de hecho había dos, esa y la interpuesta por el Consejo de Administración, que se agruparon. Pero sobre todo se olvida decir una cosa, que el fiscal no le acusa de eso, el fiscal le acusa de falso testimonio, le acusa directamente de mentir. ¿Por qué? Porque hay una serie de afirmaciones que él hace precisamente en ese sentido, que no es que no se hayan podido demostrar, es que son radicalmente falsas. Recordarás, Jaime, algo que provocaba risitas en aquel momento cuando yo decía, hombre, es que no incluyeron el HIP, parecía que era una explicación mía por tratar de salir. No, es que la denuncia era falsa, que cuando él decía que un presupuesto era más caro que el otro, es porque uno tenía unos conceptos y el otro no. Vale, pues eso él lo sabe perfectamente y sigue mintiendo. Entonces, por mí, que siga mintiendo todo lo que sea, ahora cuando llegue allí, a ver qué sostiene delante de su señoría. Por eso digo, lo que él diga a estas alturas, ya está claro, por un lado, que se archivan una serie de denuncias falsas y se persiguen una serie de falsos testimonios, y muy al revés, es él el que le va a tocar ahora dar explicaciones sobre ese tipo de cosas. Pero muchas de las cosas que dice Sanginés son a veces, son complicadas de explicar, ciertamente, porque, primero, no es delito que un cargo público denuncie sospechas de mala gestión o de actos delictivos en una institución, no que no sea delito, que es obligación de cualquier persona, pero de los funcionarios sí o sí, pues si no van a por ti. Punto número uno. Con lo cual, cuando dice, no, es que es una denuncia de Carlos Espino, de Dolores Crujos contra mí, ¿y qué? Es decir, primero no es así, y segundo, si fuera así, están en su obligación y además chapó por quien denuncia supuestos actos delictivos, como es normal. Pero luego se contradice cuando dice, no, yo no fui a denunciar a nadie, fue el Consejo de Administración de los centros. Sí, de acuerdo, en una parte fue el Consejo de Administración, pero que cuando él habla de denuncias de María Dolores Corujo, omite que es denuncia del consorcio. Exactamente. Del consorcio, que es un ente, exactamente. Pero bueno, que son... Pero aparte de todo es que está mintiendo. Lo que pasa es que este señor, que es tan valiente
cuando agrede, por ejemplo, a gente como el personal de los centros, cuando les agrede verbalmente, en este momento miente porque cuando él pensaba que le iba a salir bien, presumía de cuando fue y puso la denuncia. Y después, como la denuncia no funcionaba bien, pues promovió la que puso el Consejo de Administración. Pero qué cobardía le ha entrado de repente para reconocer, pero no estaba tan orgulloso él de haberme denunciado en ese momento. Igual que cuando, a pesar de que el tema está ya sentenciado, todo el mundo absuelto, no hubo caso, cocina, centros turísticos, no pasó absolutamente nada, la justicia ha dicho no pasó nada, él insiste que sí, que hubo sobreprecio, que paga cero, y luego reclama para sí la presunción de inocencia. Que no, me acusan de esto, pero yo inocente y los demás no. En estos temas, y si hablamos de justicia, que desgraciadamente hay muchos casos y son resonantes. Algunos han pasado ya, prácticamente, resueltos ya. El juez ha dictado sentencia, que podrás compartir más, menos, pero tienes que acatarla. Seguir removiendo porque hay unos positivos y otros negativos y positivos para unos y otros después que el juez dicte lo que es la sentencia. Seguir removiendo, que tampoco voy a entrar yo en las palabras de San Ginés. Seguimos con casos en justicia y desgraciadamente por temas que nos afectan a los ciudadanos de la isla de Lanzarote y también de la Graciosa. Hemos hablado de centros, hemos hablado del agua y al final los ciudadanos hay que los afecta y todo eso ha llegado a donde ha llegado. Lo digo siempre, lo digo en todos los medios, en temas donde está la justicia, que se pronuncie lo que es la justicia. Más tarde, más temprano, se pronunciará. Ya se ha pronunciado en diferentes casos sonantes, así que por lo tanto el seguir dándole vueltas a lo mismo, yo creo que está de más. El Consejo, corrígeme si me equivoco, tendrás, bueno, los dos, ¿no? Pero sobre todo tú, el Consejo de Administración de los Centros Turísticos que interpuso en principio esa denuncia estaba presidido por Astrid Pérez, ¿puede ser? Casualmente, ¿no? porque lo que voy es, y tú has oído decir a Astrid Pérez algo con respecto a esto, lo que he dicho. Os ha dejado trabajar a la justicia. Esto ya pasó, se pronunció la justicia. Eso es lo que voy, o sea, que hay distintas formas de interpretar la vida, ¿no? De manejarte por la vida, ya no es Sin embargo, este señor construyó toda una teoría de la multiimputación y una serie de cuestiones con respecto a mi persona y cuando los tribunales le ponen fin, pues él, precisamente porque está ahora en una situación muy, muy complicada, necesita tratar de extender esos fuegos artificiales y empezar con que la denuncia realmente es de fulano, mengano y sutano. No, mire usted, y es transparente y es la documentación aportada al tribunal. Hay una serie de informes hechos por la gerencia del consorcio que, tratando de averiguar con motivo de un cobro que intentó hacer Ignacio Calatayud, que la justicia lo rechazó, en ese momento, averiguando la situación, se detectan unos cobros que no se conocían en absoluto. Y a partir de ahí el gerente cumple con su obligación porque es el gerente, no es un auxiliar administrativo, no es, sin quitar importancia al trabajo que hagan otras personas, es el máximo responsable técnico de la empresa en ese momento, observa una serie de cosas que no cuadran, lo pone en conocimiento del Consejo de Administración y además como su obligación propone qué acciones hay que tomar. A partir de ahí se encarga un informe jurídico que da la razón a lo que dice el gerente y la denuncia la interpone el Consejo de la Asamblea de Instrucciones y contrata a un abogado que es el que la firma. Ahí no aparece una decisión personal de María Dolores Corujo o una firma de María Dolores Corujo en ningún sitio. Es un procedimiento totalmente reglado dentro del consorcio. Claro, a él le interesa en este momento porque está además tratando de negociar en qué puesto de las listas le dejan ir, porque Coalición tiene un marrón y es que hace con Pedro San Ginés, quedando unos meses para las elecciones y sabiendo lo que puede pasar, y él para tratar en este momento de justificar su posición... Puesto, el uno es ninguno. ¿O tú ves a Pedro San Ginés yendo de 4 de Midalia a Machín? No, ya ha llegado a pensar en algún momento, si no le queda más remedio, de poder ir en un 2 o un 3. Claro, la gente lo que le está diciendo es, Pedro, distánciate, que estás pasando por una situación que es muy, muy compleja. De ahí todos esos intentos de él de enturbiar, de meterse con el juez, de hablar de quién puso la denuncia, de hablar de otro tipo de casos que nunca fueron casos y nunca debieron ser casos, porque en medio de todo ese fango, a ver si no se nota tanto quién es el que está pringado, que es él hasta el Corvejón. Y lo veremos con la declaración que se va a producir mañana.
Mañana hay una declaración importante, justo en ese sentido, ¿no? Sí. Un ex interventor. Claro, es que lo de los ex interventores, cuando pasó lo que pasó en Alsa, y recordemos que fue una decisión voluntaria, creo recordar, de Manuel Armas, en aquella época, someterse a un procedimiento concursal. O sea, había dos posibilidades: o que llegara la justicia y dijera quita de aquí, que me encargo yo, o que dijera un rector político, en este caso Manuel Armas, expresidente de Cabildo, que dijera hagan el favor de meterse aquí porque está pasando algo raro. Y eso fue lo que hizo Manuel Armas. Entonces estábamos muy contentos porque habían designado 3 interventores judiciales que iban a arrojar luz. Claro, veníamos del ejemplo de Manuel Cobo, la Unión Deportiva Las Palmas, que fue El Salvador y fue el primer, creo que fue el primer procedimiento concursal que hubo en España. Fue una maravilla, los píos salieron encantados, porque les salvó el equipo. En fin, metió unos cuantos en el trullo. Pues hasta jugaban mejor. Sí, hasta jugaban mejor y estaban los perritos calientes también mejores. Y claro, dijimos, pues mira, va a pasar lo mismo. Las narices, tela, no, a Cobo Plana lo sustituye un figura, y voy a justificar porque digo un figura como Ignacio Calatayud, que tenemos que pensar que cambiamos al tío con más experiencia en concursos, que además había sido magistrado de lo mercantil, en ese momento en excedencia. Cambiamos a este auténtico personaje por un personajillo que sus facturas no llevaban ni siquiera IJIC. ¿Por qué? Porque como estaba empezando a ejercer, estaba exento de IJIC. Entonces yo cojo como presidente serio de una institución y con uno de los problemas más graves que ha tenido Lanzarote, que era la situación de Inalsa, que algún día hablaremos, lo que tuvo que ver en la situación de Inalsa, temas como la defensa del laudo que hizo Mario Pérez con anterioridad, pero vamos a no liarnos por ahí. Él, en el problema más grave, quita a una persona de contrastada capacidad y la cambia por su amigo. Un amigo que, ya digo, ni siquiera facturaba IJIC porque acababa de colegiarse, no llevaba un año ejerciendo. Esa fue la gran gestión que hizo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que este amigo además empieza a recibir una serie de cantidades de las que se apropia cuando debían ser de la masa. Y lo que hace en un momento determinado, que es por lo que va a venir este señor a declarar, es ampararse en un supuesto convenio, contrato, acuerdo que existe con los administradores judiciales que le permitían cobrar eso. Pero y este señor lo se estampó certifica. después de haberse descubierto todo el pastel. Claro, pero dice que existía. Pero claro, no cae en la cuenta, este pobre señor, no cae en la cuenta que él certificó justo lo contrario ante el mercantil. Que le preguntaron cuáles son las condiciones del abogado. Estas. Y además leyó de una manera impropia de un abogado. El contrato, el último que reconocen firmado con Calatayud, dice que está contratado solo para la fase común, excluyendo los incidentes concursales. Entonces, como está solo para la fase común, no puede personarse en los incidentes, que es donde cobró esa gran cantidad de dinero. El administrador concursal hace una gracieta, dice, no, como se le contrató solo para esto, lo otro se le puede pagar aparte. No, es que si se le contrató solo para eso no puede llevar lo otro. Por tanto digo que va a ser muy interesante, entre otras cosas, porque recordará a toda la audiencia, quienes le han entrevistado y quienes han debatido con él, que él siempre se ha amparado en que era un tema muy claro porque estaba todo aprobado por la intervención concursal, ¿vale? Pues a ver qué dice a partir de mañana. Pues a ver, mañana una declaración importante. Ustedes esperando que se resuelva todo, claro. Que se reparta justicia. Claro, el PP, yo perdona, Sí, pero si hay un han tema- gobernado tan poquito que no si ha hay- tenido si hay tiempo un ni de tema- meterse en líos. No, pero de esos líos cuanto más lejos mejor. Por La supuesto. verdad es que es un lío grande y ha dado mucho que hablar, está dando de qué hablar y quedará muchos capítulos por delante de qué hablar. Pero también hay más líos, no solo en el tema judicial, sino en el tema que abrimos el grifo y no tenemos agua. Así que por lo tanto también a los que están en lo que es en el gobierno les debe preocupar de que salga agua y que los vecinos tengan agua, que son las que la pagan, que paguen agua, no que paguen aire. Y que luego también a su vez de cuando vaya yo a reclamar lo que es una factura o cuando tenga un problema de una pérdida o cuando afecta a mi casa, afecta a mi terreno, tenga alguien que me lo resuelva, que me atienda y que me dejen las cosas como estaban antes de lo que es la avería. ¿Por qué? Porque al final esos daños y perjuicios los está pagando siempre el de abajo. El que paga la factura, el que cumple con el agua, que a su vez también le dañan, pues puede ser su terreno, puede ser lo que es su vivienda. Lo que queremos también es tener agua de calidad y que un día no se baje la palanca
y nos quedemos sin agua prácticamente más de media isla. ¿Sabes? Eso es lo que no puede ser. Uno de los, no es el mayor drama es efectivamente estar, aquí estamos hoy, a siglo XXI, y no tener agua todos los días en el grifo. Añádanle a esto el otro gran drama, que también es obra del expresidente del Cabildo, que se están dando más explicaciones de lo que pasa con el agua en Lanzarote en la Asamblea de Madrid que en el despacho de Astrid, por ejemplo. O sea, los dueños de Canal Gestión, si los llamara Astrid diciendo, vengan para acá a explicarme tal, te dirían, yo me debo a la Asamblea de Madrid, donde gobierna el PP, que igual dice que a lo mejor le dan más explicaciones antes a Ayuso que a Astrid. Pues, Yo y me vuelvo al principio. Si pagas el agua, lo que quieres tener son soluciones y agua. Hombre, claro, y eso lo sabe perfectamente la alcaldesa, que forma parte también del órgano de gobierno del consorcio, porque a veces damos a entender que el consorcio es el Cabildo. No, el consorcio es el Cabildo con los 7 ayuntamientos. Y las obras que se acometen, por ejemplo, se acometen siempre de acuerdo con todos los ayuntamientos porque se lleva el plan de inversiones y se aprueba por parte de la Asamblea del Consorcio. Que es por lo que criticaba yo a Osvaldo cuando decía lo de la graciosa y tal, pero oiga, que usted no ha venido a ninguna de las asambleas, nunca ha puesto sobre la mesa la necesidad de esta obra y por tanto no se puede quejar ahora de que no esté. Por cierto, al alcalde de San Bartolomé y al de Tinajo, cuando una de las reuniones del consorcio le dijeron, oye, basta ya de la graciosa, sí, efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo, la graciosa ha estado 2 días sin agua en verano. Un desastre. Un desastre condenable, pero es que en mi municipio, en Tinajo y en San Bartolomé, estamos todos los días. Pues claro. Y todavía se mosquea Osvaldo diciendo, claro, No, es que es como si algún sitio fuera sagrado y el resto, y aquí hubiera lanzaroteños de segunda. Aquí hay una zona, la zona oeste de la isla, que está muy mal dotada en este momento y se le ha dado prioridad a ese tema, lo mismo que llevar agua de riego hacia el norte. Pero insisto, si hubiera venido el alcalde y hubiera explicado que estaba teniendo problemas en la Graciosa y hubiera pedido esa obra, se hubiera metido. Porque vuelvo a insistir, aunque la responsabilidad principal, si queremos decirlo así, es del socio mayoritario, que es el Cabildo, pero es que el Cabildo nunca ha ejercido la condición de socio mayoritario para decir que no a algo que pide un ayuntamiento, al revés. Si hay algo que ha caracterizado a María Dolores Corujo y la acción de todo su grupo de gobierno, es tratar siempre de consensuar todo con los ayuntamientos. Pero escúchame, lo que quiere decir Kiko, y yo también, y estoy seguro que todos los telespectadores estarán de acuerdo en esta pregunta que voy a formular. Es decir, hoy estamos más cerca de llegar a alguna solución, claro, la que sea, que hace 15 días que nos vimos la última vez, o 3 semanas. Claro, porque se va avanzando. Porque siguen avanzando los expedientes de penalidad y otro tipo de expedientes para poder corregir todo este tipo de cosas. Pero es lo que él decía hace 15 días y tengo que seguir manteniendo hoy, es que aquí se inyectaron 50 millones de euros en obras que ninguno sabemos dónde están, porque los niveles de pérdida en la red no solo no han bajado, sino han subido. Esos 50 millones se gastan, Canal los va certificando, pero el Cabildo no nombró ninguna dirección de obra. Eso sí, había una comisión de seguimiento del contrato de Canal Gestión y a ver si adivinan a quién nombró Pedro Sanginés para que le acompañara a hacer reuniones y facturara. No puedo creer que esté en Calatayud. ¿Y quién te lo dijo? ¿En serio? ¿Tú me ves riéndome? No. Es que, en serio, es que la comisión de control de Canal Gestión asistía a Pedro Sanginés con Ignacio Calatayud, que cosía para la calle. O sea, no solo para el consorcio, sino para la calle. ¿Por qué? Porque en ese momento le estaba pagando también Canal Gestión como asesor. Sí. Y entonces tú te extrañas ahora que no salga agua. Que nos han dejado un marrón de 1000 pares de narices. Si hablamos del agua, y repetimos y me vuelvo lo que es al principio, a que abrimos la llave y no tenemos agua, lo que es en nuestras casas. Si empezamos a desgranar, independientemente de la parte que vaya judicial, las obras donde están, que se ha invertido, el número, el índice y el porcentaje de pérdidas es, bueno, pero casi inexplicable. Sí, con lo cual da la sensación de que no se habrá hecho mucha obra. Toda esa agua, el producirla cuesta un dinero. Claro. ¿Quién la paga? El mismo de siempre. Cuando se baja la palanca, yo que estoy pagando la factura no tengo agua. Tenemos capacidad de almacenamiento en esta isla de Lanzarote para poder soportar 2 días porque nos está saltando lo que es la palanca. No. Ya ves que no. No, hay que pensar no solo lo que hemos pasado, sino lo que tenemos en el presente y planificar lo que es el futuro. Claro, pero porque ¿dónde nos falta el agua? ¿Qué tuberías nuevas tenemos que poner? Porque yo creo, y mi humilde opinión, es que las pérdidas de agua
Yo creo que si Jaime, yo y Carlos también, lo invitamos también, nos echamos una caminata, yo creo que en un mes, 2 meses sabremos dónde están las grandes pérdidas de agua, lo que es en esta isla de Si Lanzarote. estás esperando que sea caminando yo, no nos enteramos ni en 2 años. O sea, yo reconozco que Paganzu, yo. Entonces, Porque no, las soluciones tenemos vamos, que darlas. No, si tú me Yo dices, entiendo si tú me dices que mandamos a alguien a mirar, yo te compro lo que estás diciendo. A mí no me metas en ese fregado. Precisamente, una de las cosas que no se ha hecho, por ejemplo, por parte de Canal Gestión, y es una de las obligaciones contractuales, y nadie se las había pedido durante todo este tiempo, es sectorizar la red para poder saber dónde se producen las pérdidas. Insisto, es que aquí, en el momento que se tenían que tomar las grandes decisiones de inversión, de dónde se aplicaban esos 50 millones y que quedara nítido, negro sobre blanco, dónde se gastó, cómo se gastó y las consecuencias que tuvo, había una comisión de seguimiento donde estaba Ignacio Calatayud y no había desde luego una dirección técnica vigilando las obras, por lo cual nosotros tenemos problemas en este momento, porque claro, los técnicos te dicen, yo no puedo certificar eso porque no sé si se ha hecho o no se ha hecho, y estamos en este momento inspeccionando para ver si se le puede dar conformidad o no a esa factura. Oye, la última, en un par de minutos, porque por alusiones, porque se ha nombrado a Solán en esta tertulia, y a Solán acaba de pronunciarse hace... Bueno, en puridad la Federación Turística de Lanzarote, que considera un error que los centros turísticos precisamente asuman la venta de entradas individuales y premium. Considera que eso va en contra del espíritu que se estaba estableciendo y dice que no entienden esta medida unilateral, que tampoco se les ha consultado a ellos, y amagan directamente afirman que de esta manera los centros turísticos quedan fuera de las experiencias premium que venden turoperadores y agencias de viaje. Así, a ver si intentando hacer las cosas bien estaremos haciéndolas peor. No quiero pensar que mientan. Debe ser que no han entendido bien de qué estamos hablando. Mañana un turoperador quiere coger y llevar a 10 personas en una experiencia premium, 60 personas en una excursión y lo sigue haciendo con total normalidad. Lo que tiene que comprar... No, lo sigue haciendo como hasta ahora, no ha habido ningún cambio. ¿Cuál es el problema? Que muchas agencias, y algunas además de una manera muy intensa a través de Internet, estaban vendiendo, y que se note el entrecomillado, entradas individuales de los centros. ¿En qué se traduce eso? Que ese cliente que compraba esa entrada llegaba a las taquillas nuestras no con una entrada de los centros, con un bono del tour operador que hay que canjearle en la taquilla, con lo cual hay que parar el flujo y hay que coger y hacerle una venta a crédito al tour operador para darle la entrada allí. Es decir, nosotros estamos muy dispuestos desde los centros, pero además deseando compartir beneficios con aquellos que nos ayudan a sacar adelante los centros, pero con quien te crea dificultades en una taquilla porque te llega con un vale. Es como si ustedes fueran ahora al Museo del Prado con un email que les hago yo que dice, denle una entrada a este señor que yo se la pago dentro de 30 días. El Museo del Prado se hartan a reír. Pues nosotros habíamos llegado desde el 2014 a ese acuerdo. ¿Qué sucede? Que como al principio era marginal, pues no se veía, pero en los últimos años ha ido incrementándose de una manera estratosférica. Y entonces, yo invito a cualquiera que se pusiera en ese momento, pues por ejemplo en el Taro, en la entrada de las Montañas del Fuego, que es donde más se notaba, los trabajadores corriendo como locos por toda la cola y de repente les llegaba un tío con un papelito de una agencia de viajes, tenían que entrar, generar una venta a crédito con el tour operador para cobrarlo dentro de 30 o de 60 días y después imprimirle la entrada. ¿Qué servicio le están prestando en ese momento a su propio cliente y a los centros? Ninguno. Ahora, ese señor llega mañana con una guagua con 60 clientes, pase usted para adentro, los contamos primero, porque hubo una época que no se estaba contando y cuando nos pusimos a contar nos dimos cuenta que sorprendentemente siempre venían más de los que decía el bono, no encontramos ningún caso que fuera al revés, pero bueno, culpa nuestra porque no se estaba contando, alguien viene con una guagua, se le atiende exactamente igual, pero las entradas individuales las venden los centros. Bueno, pues dicho queda. Carlos, muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Por tu generosidad y en este caso también por tu concisión. Gracias, Kiko. Muchísimas gracias. Hasta otro rato, que todo vaya bien la semana. ¿Ya han empezado a elegir cosas, candidatos y candidatas o todavía no? No, nosotros todavía no. Tranquilidad. Llegará.
No hay prisa todavía. No nos estresemos. No hay prisa todavía. Que no somos nosotros solos los que estamos tranquilos, también otros partidos también están tranquilos. Otros están confluyendo mucho, será Coalición Canaria que están efervescentes estos últimos días, sobre todo este mes de septiembre. Otros estamos más tranquilos. Ya veo. Gracias, hasta luego. Gracias a Carlos y a ustedes. Mañana nos viene a ver si no cambia la agenda. Me da un miedo a mí decir estas cosas, pero en fin, si no cambia la agenda nos viene a ver Manuel Fajardo, el senador por Lanzarote y La Graciosa, con el que hace días que no hablamos y tenemos muchas ganas de ver qué tal va la cosa por Madrid, en ese puente aéreo Madrid-Lanzarote. Hasta mañana, buenas tardes.